Conversar contigo, Nico Flores te habla. Bien, Federico, hay un contexto muy difícil, se podría decir que color rojo entre Argentina y Bolivia en este momento. ¿Cuál es el sentir? Tú que eres docente universitario también, además responsable de este observatorio, ¿cuál es la lectura que se tiene desde tu perspectiva, desde el análisis internacional ya, respecto a esta relación que tiene Bolivia con Argentina, sobre las declaraciones que hizo Yanine Áñez la jornada pasada en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, denunciando intromisión por parte de un gobierno kirchnerista que sería en representación de Alberto Fernández, y la respuesta de la Cancillería, por supuesto, de Argentina, afirmando que no existiría tal posición y más bien que la presidenta transitoria, y en este caso como lo llama don Alberto Fernández, doña Yanine Áñez, debería dedicarse a transparentar y a realizar elecciones transparentes. ¿Cuál es la lectura que se tiene desde Argentina, Federico? Bueno, en primer lugar hay que decir que Argentina no tiene ningún problema con Bolivia, todo lo contrario. Argentina, y lo tiene consagrado en su Constitución Nacional, es impulsora de la unidad latinoamericana y siempre es un país que le abre las puertas a todos los hermanos y hermanas bolivianas que quieran venir a la Argentina y que impulsamos una relación de hermandad. En todo caso, el problema que puede llegar a tener el gobierno argentino es con el gobierno de facto de Bolivia y no con Bolivia ni con los ciudadanos bolivianos. Es un gobierno surgido de un proceso ilegal que tiene que normalizarse y esperamos que lo haga lo antes posible en las elecciones del 18 de octubre. Como ustedes saben, hay decenas de exiliados políticos en la Argentina, producto de la represión que sucedió en Bolivia a fin de año pasado, entre ellos el expresidente Evo Morales. Es una situación que no tiene que ver con la orientación política de Evo Morales o del gobierno argentino, sino que tiene que ver con el pleno compromiso del gobierno argentino con la vigencia de los derechos humanos y el cumplimiento de los tratados internacionales que establecen la condición del asilo político para quienes son perseguidos en su país. Con lo cual, la pretensión de la señora Yáñez de involucrar al conjunto de la Argentina y al conjunto de Bolivia en este conflicto es una pretensión ilegítima, en tanto no hay ningún conflicto entre Bolivia y Argentina. Lo que tiene que resolver la señora Yáñez es la convocatoria de elecciones libres donde garantice la participación de todos para que Bolivia pueda volver a tener un gobierno democrático. Federico, ¿cuál es la imagen que hoy por hoy representa Bolivia? Bueno, el actual gobierno, el accionar del gobierno, las políticas del gobierno transitorio y de Yanine Áñez en Argentina. ¿Cuál es la lectura que se tiene por parte del gobierno argentino en este tema, ¿no? ¿Cómo se ve las acciones que están asumiendo y estas políticas internacionales que para nada bien le hace a mi país, a Bolivia, cerrar justamente estas relaciones tan importantes que se tenían con Cuba, con Venezuela, con México, y ahora este entretelón entre gobiernos, como tú lo has hecho hincapié, con Argentina? Pero ¿cuál es esa lectura que se tiene a través ya de tu análisis, esa imagen que está brindando Bolivia al mundo de este gobierno transitorio? Bueno, como te decía anteriormente, en la Argentina hay una gran preocupación por la situación que se vive en Bolivia. Vemos que hay un gobierno que, como decía anteriormente, no surge de la votación, no surge de la elección de sus ciudadanos, en virtud de lo que entendemos, por lo menos nosotros desde el observatorio, que es un golpe de Estado, el que sucedió a fin de año pasado contra el presidente democrático Evo Morales, que ese golpe de Estado se intentó legitimar a través de una serie de supuestas pruebas de un fraude electoral que nunca existió. Los informes ya han salido a la luz y se manejan en la prensa internacional, incluso en Estados Unidos es conocido que todos esos informes que supuestamente probaban el supuesto fraude en las elecciones en Bolivia no fueron así, y lo que hubo fue el aprovechamiento de una oportunidad de crisis, crisis preelectoral para generar una espiral de violencia al interior de Bolivia, que tuvo el apoyo de algunos sectores al interior de Bolivia y el apoyo de algunos sectores policiales y la neutralidad de las Fuerzas Armadas,
que generó una espiral de violencia que se concentró sobre las casas y los familiares de muchos funcionarios. Eso lo que hizo fue quebrar la línea de mando legítima del gobierno de Bolivia y facilitar el derrocamiento del gobierno de Evo Morales, quien, tanto él como sus principales funcionarios y dirigentes del MAS, corrieron riesgo de su propia vida en el marco de una ola de violencia criminal que se llevó adelante en diciembre del año pasado. Esto claramente, el resultado de eso es un gobierno que no tiene legitimidad democrática y que, tal como lo dijo la propia señora Yanine Áñez, su rol era convocar elecciones. Bueno, la convocatoria de elecciones se ha venido retrasando con argumentos que tienen que ver con la pandemia, algunos de ellos atendibles, otros no. Vemos con mucha preocupación que no hayan dejado presentarse como candidato al propio Evo Morales, como senador. Sin embargo, bueno, ya se han constituido las listas y esperamos que la jornada electoral del 18 de octubre transcurra con normalidad, porque la situación de la democracia en la región nos preocupa a todos. Vemos con mucha preocupación desde el Observatorio del Sur Global que en el conjunto de los países de la región hay una avanzada autoritaria de proscripción a muchos líderes populares, porque entendemos que las fuerzas políticas de la derecha no logran imponer sus candidatos democráticamente, y entonces aparecen estas vías de derrocamiento de gobiernos populares o de proscripciones, como lo vemos en Bolivia, como también se ve, por ejemplo, en el caso de Ecuador, o sin ir más lejos, el gobierno de Brasil, que surge a partir de la ilegal destitución de la presidenta Dilma Rousseff, y luego Jair Bolsonaro es electo, manteniendo preso a Lula da Silva, habiéndolo proscripto y impidiéndole participar de las elecciones. Vemos con mucha preocupación que en Bolivia se intente hacer eso, mediante la proscripción o el intento de no dejar que se participe masivamente en las elecciones. Este gobierno de facto intente legitimarse electoralmente. Así que esperamos que haya una enorme participación en Bolivia y que se recupere un gobierno democrático, independientemente de su signo político, que nos pueda caer más cercano o no. La integración regional no se basa solamente en acuerdos político-ideológicos, sino que se basa en el respeto a reglas de juego básicas que tienen que ver con la vigencia del Estado de Derecho, la vigencia de los derechos humanos y el reconocimiento de la democracia como forma de dirimir quién gobierna y quién no. Estos tres elementos hoy no se cumplen en Bolivia y por eso esperamos que se resuelvan el 18 de octubre. Bien, estamos conversando con Federico Montero desde Argentina, quien es director del Observatorio del Sur Global, justamente analizando lo que está pasando en coyuntura política a nivel Bolivia, a nivel Argentina, y por las últimas declaraciones de Yanine Áñez justamente respecto a este tema. Bien, hay que hablar de algo muy importante, Federico, y lo que tú hacías mención, el tema de región. Hay muchos escritos, muchos autores que hablan de una segunda ola, de un plan Cóndor, y para el contexto nacional, para el boliviano, muchas veces nos centramos simplemente en nuestro territorio y decíamos qué es lo que le está pasando a Bolivia nada más, y en el imaginario no salimos de las fronteras, pero hay que entender una ola de golpes que se han dado a lo largo del territorio suramericano, vale decir en Venezuela, con la autoproclamación de Juan Guaidó, tratando de derrocar hasta el momento a Nicolás Maduro, que el pueblo venezolano aún resiste. En Nicaragua lo tenemos también al presidente, que también está sufriendo un ataque por parte de Norteamérica y que también tratan de deslegitimar a este gobierno elegido democráticamente, un gobierno sandinista, ¿no? Pero, y lo que pasó en Brasil, en Argentina, que se trató de meter a Cristina Fernández Kirchner a la cárcel justamente por hechos de corrupción que hasta ahora no han sido probados, lo que ha pasado justamente en Colombia y también lo que ha pasado en Ecuador con la ascensión de Lenín Moreno, y quien ha iniciado procesos para que Rafael Correa no vuelva al poder. ¿Cómo debemos interpretar esto, Federico, ya en un análisis internacional a nivel regional, a nivel Sudamérica? ¿A quién le interesa que Bolivia y los demás países que conforman Latinoamérica retornen a un modelo neoliberal? ¿A quién le conviene y quién gesta, quién financia este tipo de movilizaciones que lo único que buscan es el retroceso de los países, como lo hemos visto en diferentes regiones? Tal es el caso de Argentina, de tu país, Federico, con un retroceso muy importante económicamente hablando, en un gobierno neoliberal y ultraderechista como se ha declarado Mauricio Macri.
¿Cómo debemos interpretar a nivel regional y cómo deben entenderlo los ciudadanos que habitamos esa tierra maravillosa que es América del Sur? Bien, está claro y comparto plenamente tu análisis respecto de que en América del Sur, en el Cono Sur, la democracia está en jaque. Está en jaque porque si miramos alrededor, la plena vigencia del Estado de Derecho y de las reglas de elección a través de la mayoría, la posibilidad de que las distintas fuerzas políticas participen de las elecciones sin proscripciones, aparece seriamente cuestionada. Y esto comienza a darse a partir de algunos elementos que tienen que ver con el ciclo de expansión democrática que vivió la región a comienzos del siglo XXI, con la llegada al gobierno de distintas fuerzas de carácter popular, que con diferencias y similitudes, desde la llegada de Hugo Chávez al gobierno de Venezuela, allá por 1998-99, luego la llegada de Néstor Kirchner en la Argentina, Lula da Silva, Tabaré Vázquez, Evo Morales en Bolivia, se inscribieron en una tendencia que lo que hizo fue ampliar la democracia en la región. Es decir, primero permitir que vastos sectores que históricamente habían sido excluidos de la participación política pudieran participar electoralmente, y segundo, que no se limitara la democracia a la participación en la elección de las autoridades, sino que se expandiera la lógica de la democracia a los distintos aspectos de las relaciones sociales, democratizando las relaciones económicas, democratizando el acceso al consumo, planteando un nuevo modelo de desarrollo vinculado con la redistribución de la riqueza, pero también con la afirmación de la soberanía. Toda esta expansión democrática que atravesó la región comenzó a gestar alguna reacción por parte de los sectores dominantes en la región, y sobre todo también articulados con los intereses, sobre todo de sectores que responden al Departamento de Estado en Estados Unidos, que veían con preocupación este periodo de expansión democrática. Es cierto también, y hay que decirlo, que estos procesos de expansión de derechos, como los que mencionaba anteriormente, tenían sus dificultades, tenían sus contradicciones, tenían también cuestiones que resolver, y sobre esas cuestiones a resolverse, sobre esas dificultades, se fueron acumulando una serie de demandas que fueron aprovechadas por estos movimientos de desestabilización para legitimar su acción en términos de cuestionar esos gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, el malestar que un sector de la población tuvo en relación a la posibilidad de una nueva reelección de Evo Morales fue utilizado políticamente por estos sectores que buscaban la desestabilización para encubrir este golpe de Estado. Y lo mismo en varios países de la región. En el caso de Ecuador, que se mencionaba anteriormente, la asunción de Lenín Moreno con la promesa de una continuidad del proceso político que encarnaba Rafael Correa, introduciendo también elementos de renovación, en realidad lo que produjo fue un giro político donde se traicionó en parte al legado de Rafael Correa y se inscribió en una dinámica represiva contra los propios partidarios del correísmo, que llevó a la proscripción del propio Correa. Y hoy en la región lo que estamos atravesando, que tenía que ver con tu pregunta, es como una especie de respuesta a ese momento de democratización y en un momento de giro autoritario en muchos de los países, y en aquellos países donde se mantiene un gobierno de origen popular, las condiciones de asedio a nivel internacional con fuerte presión por parte de las potencias extranjeras también dificultan mucho la posibilidad de expandir el juego democrático, como es el caso de Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro ha intentado sucesivamente incorporar a sectores de la oposición al juego político en Venezuela para que participe de las elecciones, en este caso legislativas, que se van a dar hacia fines de año, con enorme dificultad porque esos sectores no quieren legitimar y participar del juego político interno, siguiendo la estrategia de desconocimiento del gobierno de Maduro y el intento de proclamar un gobierno paralelo como el de Juan Guaidó, que a todas vistas ha fracasado. Entonces, los problemas que hoy tiene la democracia en la región afectan al conjunto de los gobiernos de la región. Vos hacías mención también
a las dificultades y a la persecución política sobre la expresidenta y actual vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, porque estas movidas de desestabilización encuentran un mecanismo que se ha dado a conocer como lawfare, que consiste en la articulación entre la voluntad desestabilizadora de algunos grupos políticos con conexiones internacionales, sus de comunicación y con la justicia para lograr proscribir o perseguir judicialmente a los líderes populares. El principal desafío que hoy tiene la región es revertir todo este proceso y volver a encaminarse en un sentido de democratización. Ahora, esta democratización no se va a poder lograr en cada uno de los países de manera aislada si no logramos una estrategia regional que tenga como horizonte la plena vigencia de la democracia en la región y el reconocimiento de los derechos de los pueblos a elegir a sus gobernantes. Federico, se hablaba mucho de que Estados Unidos consideraba a América Latina su patio trasero, y eso se ha manejado mucho en los gobiernos populares, y se decía que nos desprenderíamos justamente de esta categorización que se tenía en el mundo, por la compra, por el comercio que se tenía, y se relegaba a América del Sur como patio trasero de América del Sur. Si bien hoy por hoy Bolivia y además varios países han logrado dignidad y han logrado independizarse en ciertos aspectos, ¿por qué es tan importante mirar al norte y saber qué es lo que están haciendo, qué se está proponiendo respecto a nuestros países? Porque hay que recordar que los primeros que se manifiestan y quienes son los primeros que a través de su Departamento de Estado manifiestan apoyos a gobiernos ilegítimos, son ellos, hay que recordarlo, y es un claro ejemplo el gobierno de Venezuela. Quienes respaldan a un presidente autoproclamado es Estados Unidos, a Juan Guaidó, y a través de sus aliados buscan legalizar justamente esta autoproclamación. Hay que recordar también, acá en Bolivia, uno de los que felicitó la autoproclamación de Yanine Áñez fue Donald Trump en su momento, y también en Argentina, con quien tenía buenas relaciones, con Mauricio Macri. ¿Cómo hay que analizarlo y cómo ver con pinzas al país del norte, Federico? Bueno, es evidente que Estados Unidos siempre tuvo intereses en la región a través de distintas agencias gubernamentales y no gubernamentales para incidir sobre la política en los países de nuestra región. Bolivia fue un ejemplo claro en su momento, cuando detectó que a través de agencias como la USAID se financiaban actividades políticas de sectores de oposición, que utilizaban demandas que, si se quiere, pueden ser legítimas, como las demandas ambientales o algún otro tipo de demandas, para desde ahí financiar actividades que buscaban la deslegitimación y la generación de conflictos internos. Lo que está claro es que a partir de 2015, 2016, con la llegada de Donald Trump al gobierno norteamericano, esta pretensión de influir sobre la política de los países de la región por parte de Estados Unidos aumentó muchísimo. Si se quiere, el ejemplo más claro de esta experiencia es la de Venezuela, donde hubo un involucramiento directo del presidente norteamericano y del vicepresidente norteamericano en el apoyo y el reconocimiento a la figura de Juan Guaidó, pero no solamente eso, sino en el intento de alinear detrás del conflicto de Venezuela y el reconocimiento del gobierno de Juan Guaidó a todos los países latinoamericanos mediante la conformación del llamado Grupo de Lima. Entonces, esa es una dimensión de la política norteamericana. Y la otra dimensión de la política norteamericana hacia la región fue impulsar la destrucción de todos los espacios de integración regional que se habían construido. Hay que recordar que producto del impulso norteamericano, la creación de este Grupo de Lima fue el desconocimiento de la UNASUR, el vaciamiento de la CELAC y hoy el enorme debilitamiento del Mercosur. 3 herramientas de integración regional que eran claves. Pensemos que acá estos sectores, con apoyo obviamente de los gobiernos de derecha latinoamericana, se la pasan diciendo que esas instancias de integración no sirven porque son ideológicas, pero si uno revisa los textos fundacionales de la UNASUR, por ejemplo, o del Mercosur, el punto de base para esos procesos de integración no es una determinada orientación político-ideológica, ya sea de izquierda o ya sea de derecha, sino que son estas reglas de juego básicas. Los objetivos que tenía la UNASUR, por ejemplo, era garantizar la democracia en la región, garantizar la vigencia de los derechos humanos,
poder trabajar en políticas concretas de integración, como es el caso del Consejo de Salud. Imaginen ustedes cuánto hubiera podido aportar una UNASUR funcionando y con fortaleza y vigencia en su Consejo de Salud frente a una situación de pandemia como la que estamos atravesando, donde cada uno de los países hace un esfuerzo individual y aislado por lidiar con esta catástrofe, pudiendo haber tenido en la UNASUR un instrumento de unificación y de coordinación de las necesidades para afrontar esta pandemia. Entonces, la segunda dimensión de la acción norteamericana fue destruir o deslegitimar todos esos procesos de integración como si se hubieran tratado de una desviación ideológica de la izquierda latinoamericana y no como lo fueron procesos que con sus avances y retrocesos lograron contener en su seno a distintas expresiones políticas, porque quiero recordar que, por ejemplo, de la mano de Néstor Kirchner, cuando fue secretario general de la UNASUR, se pudo resolver un conflicto limítrofe entre Venezuela y Cuba, sentando a la mesa a dos presidentes de orientaciones políticas e ideológicas muy diferentes, como era el caso de Hugo Chávez y el presidente Juan Manuel Santos, digamos, ¿no? Una expresión de izquierda y otro de derecha que convivieron en el seno de la UNASUR, como el propio presidente Piñera, que es un representante de la derecha chilena, en tanto jefe de Estado, participó activamente del desarrollo de la UNASUR. Entonces me parece que acá hay que poner este otro elemento en tela de discusión, que es la acción de Estados Unidos. No solamente es proclamar algunos liderazgos o intentar deslegitimar a nivel nacional, sino también destruir las instancias de integración regional que tanto esfuerzo costaron y que debemos, desde los sectores populares, reclamar como una necesidad política para nuestros países, independientemente de la orientación ideológica que luego asuman los presidentes que sean electos democráticamente, porque eso hay que respetarlo. Entonces me parece que esta es una segunda dimensión importante a considerar de lo que ha sido la acción norteamericana. Y la tercera es dejar al espacio de integración regional como válido. El único que reconoce y en el cual pone sus fichas es la OEA, que también ha tenido un enorme cambio en cuanto a su orientación política, de la mano de un secretario general de la OEA que lamentablemente no cumple con las expectativas y el rol importante que podrían tener, y se transforma simplemente en una pieza más del engranaje de la política exterior norteamericana, validando muchos de estos procesos de desestabilización. Entonces, si uno, para cerrar, toma una consideración general de lo que ha sido la acción norteamericana en estos últimos 4 años en la región, tiene que ver con, uno, fortalecer los procesos de desestabilización de los gobiernos populares y la articulación de las derechas en el Cono Sur. 2, destruir los procesos de integración que se habían constituido y que tenían como pilares la vigencia de la democracia, el respeto de los derechos humanos y la autonomía de la región en el marco de la geopolítica mundial. Y 3, a través de la OEA, construir un espacio de supuesta articulación regional que no es más que una correa de transmisión de la política norteamericana que ha legitimado a todos los golpes de Estado que vimos. Esta es la política norteamericana hacia la región, y se requiere en lo urgente que los países del Cono Sur y de Centroamérica vuelvan a tener una política de autonomía y de articulación propia. Federico Montero, te saluda Julia Quispe, si me permites. ¿Cómo nos centramos un poquito ahora en el tema de las elecciones? ¿Cómo se pretende allá en la Argentina garantizar y fortalecer el voto del migrante? O sea, hablamos de los bolivianos. ¿Quizá existirá algún acuerdo ya con el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia? Bueno, en las elecciones en la Argentina, como ustedes saben, los ciudadanos bolivianos están habilitados a votar en la Argentina de acuerdo a las disposiciones que establezca la autoridad boliviana. La Argentina es respetuosa y no realiza ningún tipo de injerencia en la política interna de Bolivia, y lo que van a hacer las autoridades argentinas es respetar, en el marco de la institucionalidad, las decisiones que tome adelante el órgano electoral en Bolivia. Acá hay que ser muy cuidadosos y muy delicados,
porque independientemente de los sentimientos o de las identificaciones que se pueda tener, la Argentina es un país respetuoso de la institucionalidad y así se ha mostrado hasta acá, y va a cumplir con todas las disposiciones que surjan de la autoridad electoral boliviana. Bien, Federico Montero, director del Observatorio Global, muy importante analizar la perspectiva internacional y por supuesto la perspectiva también latinoamericana, regional, y para entender muy bien lo que está pasando en Bolivia y en los demás países que forman y que conforman la América del Sur. Federico, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, les agradezco mucho a ustedes la posibilidad y a disposición en el futuro para cualquier otro contacto.